Buenas tardes, soy Julio Viruesa, codirector de el ciclo 25 preguntas sobre el futuro de Madrid, codirector junto con José María de la Riva y Antonio Palacios. Esta es la 11ª edición de diálogos sobre conflictos urbanos que desde 2011 organizamos el grupo TRIS en la Casa Encendida. La Casa Encendida ha decidido retomar muchas de sus actividades en modo virtual y hoy continuamos nuestro ciclo con esta sesión que estaba programada para el día 26 de marzo y que la pandemia y el confinamiento obligaron a suspender. Anteriormente, dentro de este ciclo de 25 preguntas sobre el futuro de Madrid, habíamos celebrado ya dos sesiones, la del mes de enero sobre la necesidad del cambio en el modelo de movilidad de la ciudad y en febrero sobre el reto de la vivienda, que considerábamos que era probablemente uno de los mayores retos de los madrileños, el poder acceder a una vivienda asequible, digna y adecuada. Hoy nos proponemos reflexionar sobre las desigualdades entre los ciudadanos y los desequilibrios entre los espacios de la ciudad. Al organizar este ciclo, pensamos que las desigualdades por razón de género, por razón de edad, de renta, también por circunstancias propias de las diferentes etnias, de las diferentes culturas. Esas diferencias, digo, se producen entre ciudadanos y entre espacios y comprometen seriamente, pensamos que comprometen seriamente el futuro de Madrid. Voy a recordar la idea con la que terminábamos la sesión de febrero, del 27 de febrero. Han pasado solo 2 meses, parece que hubiera pasado mucho más tiempo. En aquella sesión hablábamos, como he dicho antes, de vivienda y recuerdo que terminábamos diciendo que la vivienda es uno de los factores que produce mayores desigualdades y que cuando se intensifican las desigualdades, aparte de incidir en la cohesión social, perjudica claramente a la cohesión social las desigualdades, aparte de provocar segregación, exclusión, las desigualdades son un error estratégico para las sociedades que las provocan o que simplemente que las consienten. Porque las desigualdades derivan en conflicto y son antesala, sobre todo cuando se agudizan, como está ocurriendo no solo en nuestra ciudad, sino en el mundo en general. Las desigualdades terminan o son por lo menos la antesala de la violencia. La crisis económica y social que supone la pandemia, está haciendo sin duda y hará más en el futuro inmediato, hará más evidentes algunas de las desigualdades y desde luego no es posible imaginar una recuperación de esta situación. No es posible imaginar un futuro de progreso para Madrid sin un sólido compromiso social y político para combatir las desigualdades, para combatir la segregación, la marginación, como decía antes, entre los ciudadanos y las distintas partes de la ciudad. Hoy nos preguntamos cómo hacer de Madrid una ciudad más igualitaria. Creemos que es uno de los retos, uno de los objetivos fundamentales de nuestra ciudad. Antes de dar paso a Antonio Palacios, que es el moderador de esta sesión, en nombre de Territorio Racional y Sostenible, quiero volver a dar las gracias a la Casa Encendida, especialmente a Elisa Fernández, a Carolina Belén, por supuesto a nuestras dos invitadas, a Mercedes González y a Josenia Hervás, y a todos quienes se han inscrito y participan en esta sesión virtual. Quiero recordar para
los que no nos conocen, los que nos siguen ya saben que lo hacemos así tradicionalmente. La última parte de la sesión abriremos los micrófonos para que cualquiera de los que participan pueda intervenir con sus preguntas o con sus opiniones. Y nada más. De momento no tengo nada más que advertirles. Tiene la palabra ahora mismo Antonio Palacios, que es quien va a moderar la sesión. Muy bien, gracias, Julio. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría dar comienzo a esta sesión, en primer lugar, agradeciendo. No quiero dejar pasar esta oportunidad, pues, de agradecer a mis dos compañeros, al profesor Julio Vinuesa y a José María de la Riva, bueno, pues por hacerme partícipe de este proyecto, un proyecto que ya lleva desarrollados 11 participaciones, ¿de acuerdo? 11 ciclos, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues me han permitido formar parte de él y, bueno, pues quería aprovechar esta ocasión también para agradecérselo. En esta ocasión, además, formando parte, siempre hemos tenido relación, siempre hemos estado vinculados de alguna otra manera, pero en esta ocasión, no solo como uno de los codirectores, sino además como moderador, en este caso, de una de las sesiones. Entonces, bueno, pues muchas gracias a los dos. Agradecer también, como ha indicado Julio, pues darle las gracias también a las dos invitadas, a José Herbás y a Mercedes González, por su disposición. Siempre han mostrado la mejor de su disposición para participar, incluso en una situación como esta, pues un poco precipitada, entre comillas, pues porque se reactivaba nuevamente el ciclo y había que ponerlo en marcha. También a la Casa Encendida y, por supuesto, a todos los asistentes, ¿de acuerdo? A los que también les agradezco su participación. Esta sesión nos llevará a reflexionar sobre la igualdad, sobre cómo hacer de Madrid una ciudad más igualitaria, sobre la igualdad, sobre la falta de igualdad y, por tanto, sobre la desigualdad urbana, que es de lo que estamos aquí tratando. Una desigualdad urbana que desencadena conflictos. El ciclo tiene que ver con conflictos urbanos y la desigualdad va aparejada inevitablemente a la aparición de conflictos. Un tema, además, de la desigualdad, que planteado, no lo hemos abordado directamente, así formulado no se ha abordado en ninguno de los cursos anteriores, sí se ha hecho de manera indirecta, porque es evidente que, como ha planteado también antes Julio, y como se ha puesto de manifiesto en muchas sesiones, la desigualdad va indirectamente vinculada a los procesos de participación ciudadana, va directamente vinculada cuando se habla de la necesidad de fórmulas de reequilibrio, que son temas que se han abordado en algunas sesiones, va inevitablemente unida a la vivienda, va inevitablemente unida al espacio público, va inevitablemente unida a la movilidad, que son temas que se han ido abordando en las diferentes sesiones y en los diferentes cursos que se han ido desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, hoy hablamos de desigualdad. Me gustaría comenzar, además, esta sesión recordando un poco la última sesión, como hacía el profesor Julio Vinuesa. La última sesión, Julio comenzaba incorporando algunas citas del siglo XIX en las que se planteaba el problema de la vivienda, ya en el siglo XIX, e incorporaba, pues, magistralmente, como lo suele hacer habitualmente, una justificación del tema en el que planteaba la necesidad de un cambio de enfoque desde la perspectiva de un sistema residencial, del entendimiento de un sistema mucho más amplio de un sistema residencial, y aludía a la abundancia de noticias relativas a la vivienda. Bueno, repasando un poco esta intervención, me resultaba llamativo, ¿no?, esta reflexión, porque no podemos decir lo mismo de la cuestión de la desigualdad. Me atrevería incluso a decir que pasa en ocasiones desapercibido. Para buena parte de la sociedad, para buena parte de la ciudadanía y para buena parte de la clase política, que o tiende a ignorar o tiende a pasar por alto este tipo de cuestiones. Creo que no adquiere la importancia que debería tener este tema. Entre otras cosas, además, porque en muchas ocasiones la desigualdad urbana tiene detrás toda una estructura sistémica, compleja, que abarca cuestiones, que abarca temas, que abarca enfoques, que abarca colectivos de población muy diferentes y que a menudo se utilizan de manera indistinta. Se habla de la desigualdad, de la vulnerabilidad, de la resiliencia. Hay un montón de conceptos, de terminología vinculada a esta cuestión de la desigualdad que en muchas ocasiones o no se utiliza adecuadamente o se combina erróneamente
a veces intencionadamente y a veces sin tener cuidado de este tipo de cosas. Porque cuando se alude a la desigualdad urbana, este tipo de cuestiones, se está aludiendo al proceso de urbanización. Estamos aludiendo a la ciudad, a un imparable proceso de urbanización que vivimos en el planeta en el que vivimos desde mediados del siglo XX. En realidad, las ciudades han crecido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero el proceso es especialmente intenso desde mediados del siglo pasado. Y ese proceso de urbanización ha tenido efectos positivos. Bueno, el acceso a los servicios, la concentración del empleo, el acceso a la cultura, podríamos decir que son externalidades positivas del proceso de urbanización, pero es evidente que el proceso de urbanización también ha perpetuado en el tiempo desequilibrios, desigualdades que son indeseables, y que son difícilmente entendibles en un mundo como el actual. Pues en el que el derecho a la ciudad, este derecho a la ciudad que se ha planteado en muchas ocasiones, no se ve satisfecho en la misma medida para todas las personas que forman parte de las ciudades. Y porque además la desigualdad urbana tiene una doble perspectiva que también creo que no debemos de olvidar. Tiene una perspectiva que alude a colectivos, que alude a personas, a grupos sociales que lo sufren en mayor medida que otros. Y ahí podríamos hablar de colectivos, de grupos sociales por razones de edad, los niños, los ancianos, son colectivos que por razones de edad ven vulnerados sus derechos, su dificultad, su derecho a la ciudad que decíamos antes, por el origen. Los inmigrantes es otro de estos colectivos que también podríamos incluir como especialmente vulnerables y que se vinculan a la desigualdad urbana, la población con rentas más bajas, también por motivos de renta hay fuertes desequilibrios, o también por cuestiones de género, que también tiene un interés significativo y que luego me gustaría que empezáramos a plantear el debate por ese punto. Decía o hablaba de una doble perspectiva personal, de personas, de colectivos, y otra, aquí me llevo el ascua a mi sardina. José María de la Riva, Julio Beines y yo somos geógrafos. Bueno, hay una perspectiva espacial, geográfica, territorial de la desigualdad, que se concreta, que se materializa, que se manifiesta en áreas, en barrios, le llamemos como le llamemos, ¿de acuerdo? En unidades urbanas, como se le quiera llamar, que es donde se materializa la ausencia de igualdad en nuestras ciudades. Esto alude a personas y alude a ámbitos concretos. Y que además estas unidades, barrios, áreas, como le queramos llamar, no acumulan un único problema, sino que se caracterizan por lo que algunos autores han llamado la multicarencialidad. Es decir, no es una carencia única, no es una cuestión de que el entorno urbano sea menos agradable, menos favorable que otros, sino que además no solamente cuestiones urbanísticas, sino sociales, económicas y ambientales se concentran en esos mismos lugares. ¿De acuerdo? Y eso también es interesante no olvidarlo al poner de manifiesto estas cuestiones de la desigualdad, que es una cuestión que alude a personas y a ámbitos y a espacios concretos de la ciudad. Y Madrid no ha sido ajena a este tipo de cuestiones. Madrid, como el resto de las ciudades, es una ciudad desigual. Lo ha sido siempre y no sé si lo seguirá siempre, pero es evidente que hay cuestiones manifiestamente mejorables, que hay que mejorar, en las que tenemos que caminar para conseguir una ciudad efectivamente más igualitaria. Madrid, como el resto de las ciudades, se enfrenta cotidianamente a este tipo de injusticias, a este tipo de desigualdades, que no facilitan la cohesión social y que, como decía al principio, desencadena conflictos. ¿De acuerdo? De todos los temas que tienen que ver con la desigualdad, nos interesaba en esta sesión, nos hacía especialmente ilusión plantear el debate en torno a la cuestión del género, como uno de esos colectivos que ven vulnerado ese derecho, en los que la desigualdad, bueno, pues es evidente, es manifiesta, ¿no? Nos interesaba la cuestión del género porque tampoco se ha hecho hasta ahora en ninguno de los cursos de una forma explícita, de una forma directa. Y pensábamos también que era un momento, bueno, pues idóneo, significativo para ponerlo de manifiesto. Y porque además la cuestión del género tiene también notables implicaciones en el modo de entender, en el modo de hacer ciudad, en el modo de participar en el desarrollo de la misma. Porque el diseño de la ciudad y de las políticas urbanas deja de lado en muchas ocasiones esta perspectiva, también otras, la de los niños, la de los ancianos, los inmigrantes, pero por supuesto la cuestión del género en muchas ocasiones se olvida. Y por eso, la invitación y nuestra mejor disposición a la participación de las dos personas que van a formar parte hoy y a las que, bueno, pues interesa darle la palabra porque nos interesa conocer su planteamiento sobre este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Una perspectiva más académica
más academicista, podríamos decir, una perspectiva más política, podríamos plantear desde ese otro lado, ¿de acuerdo? Más técnica política, si queremos llamarle. Bueno, dos personas a los que le voy a dar la palabra a continuación. La primera sería la profesora Josenia Hervás Hieras, que es doctora arquitecta, con doble especialidad en edificación y en urbanismo, que comparte un estudio de arquitectura con su colega Esteban Herrero Cantalapiedra, que es profesora asociada en la Universidad de Alcalá, que participa, como suele ser habitual en los profesores universitarios, en grupos de investigación, participa en un grupo que se denomina Arquitectura, Historia, Ciudad y Paisaje, también de la misma universidad, que pertenece a un grupo de trabajo del proyecto de investigación que lleva por título Mujeres en la cultura arquitectónica postmoderna española 1975-2000, que está liderado por Lucía y que forma parte de los proyectos de investigación y desarrollo del Ministerio, ¿de acuerdo? Del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que además está financiado con fondos europeos. Aporta su experiencia investigadora pues, en arquitectura y en urbanismo, con esa perspectiva de género que decíamos antes que nos interesa especialmente en esta sesión, y con temas además relacionados, vinculados a la Escuela Alemana de Arquitectura y Diseño, que es la Bauhaus. En segundo lugar, le daré la palabra a Mercedes González, que es licenciada en periodismo por la Universidad San Pablo CEU, que es especialista en comunicación de instituciones públicas y políticas, que es máster por la Universidad Complutense y máster también por la George Washington University. Mercedes González ha trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, ha trabajado como asesora del Grupo Municipal Socialista, ha sido directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha sido también asesora de la vicepresidencia tercera del Gobierno de España en el ámbito, en la materia de política territorial, y desde el año 2015 es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista y responsable del área de urbanismo y vivienda. Bueno, dos perfiles, como decía antes, uno más academicista, uno más político, pero que pensamos que pueden ser interesantes para, bueno, pues para plantear el debate en referencia a estas y otras cuestiones, ¿de acuerdo? Pero en primer lugar, sí me gustaría que realizasen, primero José y luego Mercedes, una primera intervención relativa, pues un poco al estado de la cuestión del género en lo relativo a la desigualdad urbana. Formulábamos una serie de preguntas, formulo una serie de preguntas, como son si hay desigualdad urbana, si consideran que hay o no hay desigualdad urbana por razón de género, cómo se manifiesta esa desigualdad urbana por razón de género y en qué aspectos tiene más incidencia. Sería, bueno, pues una serie de preguntas introductorias, bueno, pues para introducir el debate. Cada una de ellas dispone de aproximadamente 20 minutos, ¿de acuerdo? Y una vez que se termine su exposición, bueno, pues abriremos un turno de preguntas a los asistentes. Hay varios mecanismos para que formulen su pregunta. Hay una fórmula que es activar una mano en el que se pide, como que se pide la vez, se pide la palabra para poder formular la pregunta. En este caso, yo como moderador iremos dando paso a cada una de las personas para que, activando el micrófono, se lleve a cabo la pregunta, ¿vale? En función de a quién vaya dirigida, si a Mercedes o a Josenia, pues será respondida su cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, sin más preámbulos y agradeciendo nuevamente la presencia de nuestros dos ponentes y de todos los asistentes, cedo la palabra a Josenia Hervás. Estoy contenta de poder participar y agradecida por contar conmigo. Estoy convencida que entre yo y Mercedes tendremos un sano debate y habrá muchas más cosas que nos unan, aunque cada una estamos a un lado del ring, es el mismo para las dos y no me siento en absoluto, cuando dices academicista, no me siento muy identificada con las academias en general, pero bueno, asumo mi papel. Empiezo con el título que hablábamos de que las desigualdades generan violencia y creo que no hay mayor desigualdad que la que puede existir en muchos lugares, muchas ciudades, afortunadamente no la nuestra, donde existe una gran desigualdad puesto que hay excedentes masculinos debido a adopciones o a abortos selectivos
dado que el nacimiento de niñas no es tan interesante para algunas familias como el nacimiento de niños. Entonces ya esa primera desigualdad en el nacimiento, de deshacerse de una parte de la población, genera pues ese excedente masculino que desequilibra mucho lo que es la coexistencia de la ciudad. Eso lo que significa que el número menor de mujeres que tienen que convivir o coexistir en esas ciudades es muy complicado para ellas, y estaríamos hablando de una ciudad fragmentada en lugar de una ciudad compartida, que sería lo que todo el mundo que estudiamos el tema de las ciudades intentamos de alguna manera potenciar, ¿no? Esa ciudad compartida. Con lo cual ya empezaríamos casi de nacimiento con esa desigualdad numérica en algunos lugares artificialmente. ¿Qué diferencia hay entre esa ciudad fragmentada y esa ciudad compartida? Pues es que no hay nada más interesante para una ciudad que el espacio público. Ese espacio público que es el que hace que compartamos de una forma donde coexistimos, porque no es lo mismo convivir que coexistir. No hace falta que convivamos, podemos simplemente coexistir en un mismo espacio donde lo que hay es una suerte de armonía, de convivencia pacífica entre lo heterodoxo. Esa es la cuestión fundamental. Lo heterodoxo a todos los niveles. Realmente es muy triste en algunos lugares que yo he estado, donde ves plazas públicas donde solamente se sientan los hombres en los bancos, en las fuentes. Es lo que tratamos de alguna manera en nuestras ciudades de evitar. Queremos que ese espacio público sea ese espacio de coexistencia heterogénea, no solamente por razón de género, evidentemente, como habías hablado, Antonio, anteriormente, por razón de edad, de clase social. O sea, realmente una ciudad, lo que hace que un ciudadano se sienta partícipe precisamente es esa coexistencia de lucha de contrarias opiniones, formas distintas de entender la vida. Realmente, si ponemos el ejemplo del poblado galo de Asterix y Obelix, no sería una ciudad como tal, sería una agrupación muy primaria, porque todos los habitantes de ese núcleo luchan conjuntamente para un único fin, que es que los romanos no invadan la aldea gala. Existen muchas aldeas galas ahora que intentan de alguna manera un único fin. Yo creo que la ciudad no es eso, la ciudad es todo lo contrario. Y en ese sentido, el poner el foco en un urbanismo de género sería meter un ingrediente más a esa coexistencia pacífica de todo tipo de cosas heterogéneas. Y hay que tener en cuenta que ese espacio público nunca sería un espacio para un público, que es todo lo contrario a lo que es el espacio público. Si realmente ese espacio es solamente para un público que se sienta en esos bancos o en esas fuentes, o bien es una ciudad donde no hay libertad de expresión y lo único que hacen en esos espacios son desfiles, o simplemente se es consumidor pasivo porque te están poniendo cines o te pagan espectáculos, eso no es utilizar ese espacio público, es simplemente ser un consumidor pasivo. Y lo que estamos buscando de alguna manera son colaboradores y colaboradoras en este caso. Pero para ser colaboradoras de una ciudad tiene que existir una igualdad de participación, porque si no existe esa igualdad de participación de los hombres y de las mujeres, no existirá nunca un compromiso de pertenencia. Para que alguien se sienta perteneciente a esa ciudad, pues tiene que existir esa posibilidad de participación. Y desgraciadamente, pues el urbanismo en general, los políticos, nunca contaron con la mitad de la población, por así decirlo. Entonces, ellos diseñaban las ciudades, construían los edificios y solamente en los últimos tiempos hemos intentado, desde todas las posibilidades, que las plazas, los parques, las calles tengan algún tipo de nombre que nos reconozca a las mujeres como esas personas que han participado de esa forma activa de hacer ciudad. Porque claro, si todas las calles solo tienen nombres de hombres, todas las esculturas solamente son para ellos,
todas las ciudades han sido diseñadas con edificios donde solo podían entrar hombres. Hasta hace poco tiempo sabemos que en la Real Academia, Emilia Pardo Bazán luchó y luchó para conseguir entrar y nunca lo consiguió, pero es un ejemplo como tantos otros. Pues claro, si no existe ese compromiso de participación por parte de la ciudadanía y queda excluida la mitad de la población, no se siente partícipe de ello. En los últimos tiempos, desde los poderes públicos, desde las universidades, desde la misma población civil, yo creo que es un clamor popular el hecho de hacer que las mujeres sean parte activa de esta ciudad. Pero sin mirar al pasado respecto a las calles o a las plazas, también queremos ser partícipes las 24 horas del día, o sea, tiempo y espacio. No solamente vamos a echar la vista atrás, sino tenemos que pensar en la actualidad. Entonces, en la actualidad queremos ser partícipes de 24 horas al día de una ciudad y de todo tipo de espacios que tiene esa ciudad. Con lo cual, todos tenemos que procurar, cada uno desde nuestra posición, que cualquier persona, hombre, mujer, que se desplace por una ciudad a cualquier hora del día, pueda hacerlo de forma cómoda y de forma segura. Y al mismo tiempo tenemos que hacer partícipe a toda la ciudadanía de todos esos espacios públicos, que esos espacios públicos sean entendidos para cualquier persona y no haya ningún tipo de exclusión. Y que no sea el espacio público tampoco simplemente un lugar de ir de una propiedad privada a otra propiedad privada, sino que sea un espacio cualificado y rico en esa coexistencia de heterogeneidades que antes hablaba. Entonces, ¿cómo podríamos incidir en que esas 24 horas del día y en todos los lugares públicos de la ciudad pueda haber un desplazamiento cómodo y seguro? Pues hay una serie de pautas que es las que se están estudiando ahora, en las cuales podemos de alguna manera aportar una reflexión. La primera es la zonificación. El movimiento moderno tiene muchas cosas buenas, que fue un movimiento donde los arquitectos de alguna manera, los ingenieros, los reformadores sociales, sobre todo estoy pensando en esa Bauhaus, en esa Alemania de entreguerras, donde las Siedlungen, las colonias, se hacía mucha reflexión de buscar unas ciudades que fueran habitables, puesto que esas ciudades como ese Berlín de las Mietkaserne, que eran unas viviendas con patios interiores, donde nunca les daba la luz, nunca les daba el sol, pues claro, había una reflexión por parte de todos estos reformadores sociales, arquitectos, políticos, y se buscó una nueva forma de construir la ciudad zonificándola, diciendo la industria tiene que ir por un lugar, el terciario va por otro, la residencia va por otro, y sí que la residencia tenía unas cualidades muy interesantes, puesto que había una ventilación, o sea, en vez de patios interiores, zonas insalubres, pues en ese sentido se cuidaba mucho el soleamiento, la ventilación, fachadas exteriores, pero claro, hay que comprender que yo muchas veces digo que todos somos enanos en hombros de gigantes. Vamos poco a poco reelaborando y estudiando, damos un paso para adelante, 2 pasos para atrás, 2 pasos para adelante, otros para atrás. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que esas ciudades que son herencia del movimiento moderno que tenemos en muchos lugares, no solamente en Occidente, tienen ese problema de la zonificación. La industria está alejada de la ciudad, los sectores terciarios también están colocados en unas supermanzanas donde no existe la residencia, y eso hace que la ciudad sea poco segura cuando el uso de una industria o de unas oficinas desaparece. Entonces, una mujer que quiere caminar un domingo por la noche por un polígono industrial es casi como que está deseando que la hagan. Parece que luego dirían que está bonita, te lo estás buscando. Claro, eso no puede ser. Nadie se está buscando nada. Todo el mundo quiere ir a lugares donde no tenga que hacerse retos personales, a pensar a ver si soy capaz a ir a ese lugar y que no me pase nada. Entonces, ¿qué es lo que se busca en este urbanismo moderno? Pues hibridación de usos. Esa zonificación que existía con el movimiento moderno
deshacerla de alguna manera y mezclar. Entonces, se pueden mezclar tipologías edificatorias y también se pueden mezclar los usos. Que las cosas no estén como en compartimentos estancos como estaban antes. Grandes parcelas, por ejemplo, de equipamientos inmensas, tienen ese problema. Si tenemos una parcela muy grande donde hay un polideportivo que solamente se utiliza porque es de un colegio los días laborables, una escuela oficial de idiomas, 3 colegios y una guardería, si alguien quiere atravesar esa supermanzana que es inmensa, también cualquier día por la noche o un fin de semana, pues se arriesga a no cruzarse con absolutamente nadie por la calle, o si se cruza con alguien, nunca sabes con qué intenciones te puedes encontrar. Entonces buscamos pues no grandes parcelas solo de equipamientos, no zonificación por usos, evitar en este urbanismo nuevo que estamos intentando entre todos compartir, a huir de fondos de saco, de vallas excesivamente largas, tapias, que no conducen a nada, callejones, calles poco iluminadas. También hay que decir que, por ejemplo, los nuevos planteamientos urbanísticos actuales de los PAUs son poco dados a una ciudad cómoda y segura. ¿Por qué? Porque tienen supermanzanas muy grandes donde solamente existe un portal y todo lo demás son recintos cerrados, vallados. ¿Qué ocurre? Que no existe, como decía Jane Jacobs, ese baile de las aceras, donde el comercio de proximidad siempre es un lugar bastante seguro para cualquier persona que ve una farmacia encendida, una tienda de comestibles, una simple tintorería, un bar que abre hasta horas tardías. Todo ese comercio de proximidad hace que la ciudad, aparte de que nos enriquece y nos ayuda a todos, también sea más cómoda y más segura. Tener muchos portales con pequeñas parcelaciones para cuando vas andando por la calle, aparte de darle mayor riqueza, también da mayor seguridad. Y por último también querría explicar o hablar del tema de los parques. También se ha pecado muchas veces en urbanismos anteriores colocar un parque lineal en zonas donde no se sabía muy bien qué hacer o como si fuera una especie de cordón para separarlo de grandes infraestructuras. Había una M40, una M50, un área de circunvalación, las casas no se podían pegar mucho a esas autovías, o había una vía del ferrocarril o un metro ligero, y entonces se dejaba una franja, se pintaba como de verde y directamente después de esa tierra de nadie se empezaban a colocar las viviendas. Claro, ese tipo de parques realmente o se les dota de una actividad de verdad por parte de los ayuntamientos y se mantienen limpios y bien conservados, o si no, realmente son unos lugares bastante peligrosos para poder estar personas solas y mujeres fundamentalmente. Porque nosotras, aparte de que nos puedan robar o que nos puedan dañar o intimidar, tenemos un problema con las agresiones sexuales que afortunadamente los chicos que salen por la noche solos no los tienen en la misma medida que las tienen las chicas jóvenes. Y eso sería un poco el discurso que yo podría plantearos en espera a ver que mi compañera Mercedes pueda darme su opinión, a ver qué opina ella sobre todo esto. Perfecto, gracias Josenia. Es Gracias. una intervención interesante, porque hace referencia a una perspectiva del planeamiento que es el de la zonificación, precisamente, que ha dejado de lado tradicionalmente esa perspectiva de género que planteábamos al principio, ¿no? Bueno, le doy la palabra entonces a Mercedes González, cuando quieras. A ver qué te doy. Ay, ahora porque no me deja. ¿Me oís? Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Pues en primer lugar quiero dar las gracias a la Casa Encendida, ¿no?, por albergarnos en este espacio tan virtual, ¿no?, que es un poquito raro, lo decía yo antes cuando estábamos organizándolo, ¿no? Me resulta muy raro no ver al otro lado a quién tengo, ni si me siguen, ni si no me siguen, y es una nueva relación que viene para quedarse por lo menos un tiempo, que agradezco muchísimo que sea mi primera vez en una charla así,
pero que para mí reconozco que es tremendamente extraño, ¿no? No poner cara, ojos y sentimientos a aquel que me está escuchando al otro lado. Quiero agradecer también a los organizadores, a Julio, Tema y Antonio Palacios, que me den la oportunidad de poder hablar, ¿no?, de la ciudad, que es algo que desgraciadamente en este pequeño paréntesis, que esperamos que sea pequeño, de la pandemia, hace mucho tiempo que no hablamos porque estamos parando la crisis, pero hemos dejado de pensar en la ciudad y entiendo que en breve tendremos que volver a pensar porque esta crisis se tiene que convertir en una oportunidad para ello. Y especialmente quiero darle las gracias a Chema porque yo soy una de las socialistas que habla de la ciudad y que en realidad recoge el testigo de otros referentes que en su día hablaron mucho más y mucho mejor de la ciudad y en concreto de Madrid, ¿no? Como puede ser Eduardo Mangada y desde luego Chema de la Riva, que han dedicado gran parte de su vida a hacer una ciudad de lo que vamos a hablar, una ciudad más igual, que es la esencia del Partido Socialista. Todos aquellos que hemos representado o que hemos representado, representaron y representarán al Partido Socialista en la ciudad de Madrid solo tienen un objetivo dentro de las áreas en las que llevan la voz y es que la ciudad sea más igual. Coincido plenamente cuando Antonio Palacios decía que de la desigualdad ya no se habla porque es algo como que lo tenemos aprendido, ¿no? Y es verdad, la desigualdad en la ciudad se ha convertido en parte del paisaje. Se ha convertido en es lo normal, ¿no? Yo recientemente oí hablar a un alcalde que antes era un alcalde macarra, que ahora se ha convertido en un hombre de Estado, como es el alcalde de Madrid, y decía, es que la desigualdad es inherente a cualquier ciudad. Y hay más desigualdad cuanto más grande es la ciudad, ¿no? Pues es eso, es verdad. Hemos interiorizado todos que si vivimos en una ciudad hay desigualdad y si vivimos en una ciudad grande hay más desigualdad. La desigualdad es más grande. Y es verdad que en cuanto al género, coincido con Josenia, que es verdad que nosotros tenemos ya desde el nacimiento, ¿no?, una marca, una señal y que incluso hay determinadas poblaciones que impiden el nacimiento de las niñas. Sin embargo, somos la mayoría. Somos el 51% de la población, ¿no? Es verdad que no hemos dominado, no hemos gestionado, no hemos dirigido ni países y hemos empezado a dirigir ciudades relativamente de una manera más reciente, ¿no? Pero es cierto que aun intentando que la mujer no nazca, a pesar de eso, somos el 51% de la población y por tanto la mayoría de nuestro género humano. Cuando hablaba un poquito al inicio con las pruebas que hemos hecho antes, les decía, pero vamos a hablar un poquito del COVID o de la COVID, como dice la Real Academia, que hay que decirlo, porque me parece un poco extraterrestre meternos a hablar de desigualdad sin hablar un poco de esto que estamos viviendo y que hace que vosotros estéis en vuestras casas viéndonos a nosotros y yo esté aquí hablando en una pantalla sin ver a nadie, ¿no? Es una crisis que está asolando, desde luego, nuestro país, Europa y parte del mundo entero, que hace que pongamos en cuestión gran parte de las fortalezas de la ciudad. Todas las ciudades tienen fortalezas, tienen ventajas y tienen debilidades, pero las debilidades en las situaciones extremas se hacen mucho más evidentes. Y esto es lo que estamos viviendo. Y esta crisis del coronavirus está siendo, en definitiva, una crisis del modelo urbano, que daré unas pequeñas pinceladas en mi intervención y estoy completamente convencido de que vosotros en vuestras preguntas también lo diréis. Ella, Josenia, lo hablaba un poquito en su intervención y estoy completamente de acuerdo. Cuando tú haces una ciudad con diversos usos, haces una ciudad más rica. Y si esa ciudad la entornas, la dibujas en torno a barrios, es lo que ha pasado ahora. Nosotros nos vamos a encontrar con una ciudad en la que nuestro espacio de confort, nuestra zona de seguridad va a estar en el barrio. Y en unas distancias muy cortas. En unas distancias tan cortas que nos lleve al comercio de proximidad, que en determinadas zonas, en determinados desarrollos, se ha dibujado en la ciudad de Madrid prácticamente inexistente, como son en todos los PAUs, en los equipamientos, que en determinadas zonas, por desigualdad o por el desarrollo de la ciudad, también son son prácticamente inexistentes, y vamos a hacer una ciudad, vamos a vivir y a convivir y a coexistir en unos espacios muy limitados. Es completamente distinto a lo que hemos venido haciendo hasta ahora en una ciudad que nos han educado a esas grandes distancias, a cruzar la ciudad de sur a norte porque en el sur resido y en el norte trabajo,
Creo que si lo sabemos hacer bien y si no dejamos pasar esta oportunidad y entendemos la enseñanza de que llevamos confinados en nuestras casas 50 días, pasándolo mal, algunos mal y otros peor, tenemos que aprovechar eso y tenemos que ser muy conscientes de que ese plan de reconstrucción que se habla tanto a nivel del país como a nivel de ciudad, los tenemos que aplicar nosotros para construir una ciudad más humana y una ciudad a otra escala, a una escala de barrio, a una escala de un ritmo más lento y a una escala donde la ciudad sea más humana y por tanto más igual. Y ahora ya sí que me centro un poquito más en la desigualdad de género, que es el tema. Es un placer compartir un debate sobre la desigualdad de género con otra mujer, como es evidente, y es verdad que la desigualdad existe en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, en la salud, en la política, en la intimidad de nuestros hogares, todos vivimos y convivimos con un estigma de la igualdad y por tanto el territorio no es ajeno a eso. El territorio al fin y al cabo es el contenedor de nuestro día a día y tiene un papel fundamental para ahondar en las desigualdades. La ciudad no cumple con esa función igualitaria y el derecho a la ciudad no es igual para todos. Y como no es igual para todos, tampoco lo es para las mujeres. La forma en la que las mujeres utilizamos la ciudad es de acuerdo a los roles que tradicionalmente nos han impuesto, nos hemos impuesto o hemos interiorizado, como lo quieran decir, que es la de los cuidados. Las mujeres hacemos frente en la ciudad de acuerdo a nuestro rol de cuidados, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres, cuidamos en nuestro trabajo porque tenemos básicamente trabajos de cuidadoras y nos encargamos de la logística familiar. Y es ahí donde somos las principales usuarias del espacio público en torno a ese rol que tenemos todos interiorizado. Y nos encontramos con ciudades que no están diseñadas para nosotras, o para la convivencia, o para el uso que nosotros deberíamos tener de esa ciudad. En mi opinión, las principales manifestaciones de desigualdad en la ciudad, desde el punto de vista de la mujer, lo encontramos en la movilidad. La mayor parte de los usuarios de vehículo privado son los... Esto es ya para si fuera esto es como no sé a quién le pasó, sí, con un periodista en una rueda de prensa de Begoña, de la secretaria general de Ciudadanos, que se le metió la niña porque había hecho una M. Pues a mí me acaba de pasar tal cual y llevo horas diciendo que no se puede entrar. Sigamos. La desigualdad se muestra en la movilidad. En la movilidad los hombres son básicamente usuarios de los coches. El 10%, nosotros usamos un 10% más que los hombres el transporte público y somos las usuarias básicamente de los parques, de las aceras y de las calles. Nosotras caminamos más, recorremos más y estanciamos más en las zonas estanciales de la ciudad, que son los parques. ¿Por qué? Porque nuestro papel de cuidadoras acompañamos a los niños y acompañamos a las personas mayores. Si hubiera entrado mi hija en ese momento, por lo menos hubiera estado de acuerdo a lo que estaba diciendo. Y transitar en la ciudad con ese concepto, muchas veces para nosotros es una carrera de obstáculos. Yo lo viví plenamente cuando mi hija, que ahora tiene 9 años, era bebé. Cuando yo tenía que llevar a mi hija a la guardería, me encontraba con una auténtica carrera de obstáculos porque el carrito ni siquiera me cabía por la acera. Y me tenía que bajar a la calzada y entonces yo decía, nadie está pensando en nosotras. Y es que nadie pensaba en nosotras. Es verdad que hay muchos hombres que hacen uso del carrito y llevan a sus hijos, pero básicamente es verdad que es una cuestión nuestra. Y la seguridad, que la hablaba Josenia y estoy completamente de acuerdo con ella. No conozco a ninguna mujer que no haya sentido miedo al volver a su casa o al salir del trabajo. Esa es una característica que los hombres afortunadamente no sentís. Pero el correr hacia tu casa porque oyes determinado ruido por detrás o el de repente ahora que está tan con los teléfonos móviles, llamas a alguien porque tienes miedo y entonces dices, es que voy caminando o voy llegando al coche y así te llamo. Eso es una cosa que no es solamente una cuestión de iluminación de la ciudad, que también, pero es una cuestión nuestra, desde luego, porque la ciudad es insegura para nosotras, básicamente. Todas las condiciones que ha dicho Josenia, desde luego de los de abusos sexuales y de una mayor debilidad frente a la planificación, el diseño de nuestra ciudad. No se ha diseñado esa ciudad compacta, que estoy completamente de acuerdo con Josenia, con muchos usos,
Y nos encontramos con zonas donde por la mañana hay vida y por la tarde muere. Y el ejemplo lo encontramos en las 5 torres. Las 5 torres, admiradas 5 torres para algunos, pues son zonas donde no hay vida por la tarde cuando sales. No tienes nada más que el uso de ir a trabajar, y entonces en determinados horarios eso se concluye y ahí acabas. Y cuando sales y eres mujer y tienes que ir a la estación de Chamartín y haces todo ese recorrido, pasas miedo. Porque, insisto, que además somos básicamente usuarias del transporte público. La pandemia creo que va a ahondar mucho más en esta brecha de género, no porque las mujeres enfermemos más de coronavirus, que ya se ha demostrado que no, pero sí porque somos las que estamos en la primera línea de contagio, porque somos las que estamos cuidando. Somos las enfermeras, somos las auxiliares, somos el personal de residencias, somos las limpiadoras, somos las maestras de escuelas infantiles con niños que tienen una enorme carga viral, y por eso en los próximos meses veremos mucha mujer afectada de una manera mucho menor que el hombre en cuanto a síntomas por la pandemia, que se va a agravar con un problema laboral que traemos también de origen. Nuestros trabajos son básicamente de empleos a jornadas reducidas, casi el 75% de nuestros trabajos son a tiempo parcial y son trabajos que se van a resentir. Las escuelas infantiles no van a volver, con lo cual las maestras están en ERTE. Las limpiadoras llevan más de un mes sin ir a nuestras casas a limpiar, porque básicamente hemos tomado una decisión por seguridad de ellas, por nuestra seguridad, y eso van a pasar meses hasta que se vuelvan a incorporar al mercado laboral. Y luego coincido plenamente con Antonio, me parece muy importante señalarlo, la desigualdad de las zonas. No es casual, como geógrafo no es casual, que todas las ciudades tienen su norte y todas las ciudades tienen su sur. Y muchas veces, es verdad que el norte también tiene su propio sur, yo esto también lo defiendo, pero las ciudades están diseñadas al norte, lo bonito, lo que nos gusta a todos, las ciudades de negocios, los grandes campos de golf, los grandes campos, IFEMA, todo este tipo de cosas, y al sur, o el norte, el emblema de esta ciudad, ¿no? El norte es esa eterna Operación Chamartín, ¿no? Se llama Madrid Nuevo Norte. Y en el sur, el patio trasero, que nadie queremos ver. Y es donde metemos las incineradoras, los vertederos, las infraviviendas y los asentamientos ilegales, como por ejemplo puede ser La Cañada, que es una de las vergüenzas que arrastra esta ciudad desde hace muchísimo tiempo. Y la renta se distribuye también de acuerdo a esas zonas. Y la renta se va distribuyendo según este patrón y genera un patrón absoluto de desigualdad entre el norte rico y el sur pobre. Y concluyo ya hablando de esa desigualdad, de cómo podemos, por lo menos, empezar a trabajar seriamente en reducir la desigualdad en la ciudad, facilitando la vivienda, que también lo habéis dicho, ¿no? La vivienda en unas condiciones dignas. En la Comunidad de Madrid existen 38.000 infraviviendas. El 60% de ellas se encuentran en la ciudad de Madrid. La vivienda se ha convertido en un artículo de lujo y es el principal factor segregador de la ciudad que margina socialmente junto con el empleo. Y ahora, después de esta pandemia, lo vamos a ver clarísimamente. Creando equipamientos públicos de calidad para todos. No es lo mismo vivir en San Chinarro o en las Tablas, que son PAUs más o menos recientes, a vivir en Villaverde, que ha tardado en conseguir una biblioteca más de 30 años. Y disponiendo de una buena red de transporte colectivo, que nos conecte, que nos iguale, que nos una. Y tomando decisiones políticas de reequilibrio territorial. El reequilibrio territorial es una palabra muy manida, es una promesa electoral, pero nunca se ha materializado nada más que en los gobiernos que mi compañero Chema de la Riva lo ha vivido, que ha tenido el privilegio de vivir y que esperemos que algunos lo vivamos otra vez. El reequilibrio territorial es una apuesta política que genera la prioridad en hacer la ciudad más igual. Y eso es dinero, y eso es inversión, y eso es ideología, sin duda. Si tú quieres hacer la ciudad más igual, tienes que hacer el sur cada vez más cercano al norte y no agrandar esas
diferencias que a lo largo de estos años se han ido no agrandando, sino agigantando de una manera increíble y, bueno, según en mi opinión, dependiendo de quién gobernase la ciudad, de qué determinada ideología gobernase la ciudad, aún más. Tenemos un ejemplo y es el gobierno de Tierno Galván y de Juan Barranco, donde se hizo una política de reequilibrio territorial, donde se hizo una política de inversión en vivienda, donde los chabolas acabaron siendo viviendas dignas, donde se hizo una rehabilitación integral, que no era solamente chapa y pintura, vamos a decirlo así, sino que era una rehabilitación y regeneración urbana de la vivienda y del entorno de la misma, que es lo que genera una ciudad más igual, una ciudad más equilibrada, una ciudad incluido sostenible, porque cuanto mejor sea la eficiencia energética de las viviendas, más sostenible y menos carga conlleva para la ciudad. Y eso así, en grandes rasgos, es más o menos una primera introducción y ya veremos por dónde transcurre esta charla. Muy bien, gracias Mercedes por tu intervención. Creo que complementa perfectamente a la visión de Josenia también, esa perspectiva de género, esa perspectiva de desigualdad vinculada a la cuestión que os formulaba. Sí me gustaría pues también plantear otro tipo de cuestiones interesantes. Creo que el género ha quedado perfectamente patente, que no se tiene en cuenta en multitud de políticas urbanas que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad. Es una de esas perspectivas que quedan o que han quedado tradicionalmente al margen, que poco a poco debe introducirse, pero que de momento efectivamente se ha ido dejando al margen, ¿no? Y creo que con las dos intervenciones ha quedado perfectamente patente. Sí que me gustaría también no dejar de lado otro tipo de fenómenos, otro tipo de cuestiones, otro tipo de colectivos que también ven reducida, que también se ven afectados de manera muy significativa por la desigualdad. Las transformaciones urbanísticas, las transformaciones sociodemográficas que viven las ciudades no dejan de acelerarse. Vivimos en unas ciudades que no dejan de... Todas las ciudades a lo largo de la historia se han transformado y han cambiado, eso es evidente. Pero creo que se acelera el ritmo de estas transformaciones. Estamos asistiendo a procesos muy acelerados que tienen que ver con el envejecimiento demográfico, que tienen que ver con la gentrificación, que tienen que ver con la turistificación, multitud de fenómenos que hacen que las ciudades tengan que adaptarse y en muchas ocasiones no se adaptan tan rápidamente como suceden estos fenómenos. Entonces sí me gustaría introducir en el debate también vuestra visión de cómo reducir, cómo paliar las desigualdades para estos otros colectivos que decíamos antes también, que introducíamos en el debate al principio, que os planteaba, como son los niños, por ejemplo, como es la población anciana, como son, por ejemplo, los inmigrantes, ¿de acuerdo? Que se ven, como decía, ven que su espacio, ven que la utilización que pueden hacer de la ciudad está absolutamente limitada, ¿no? Cómo hacer más accesibles las ciudades a los mayores, cómo hacer más seguras las ciudades para los niños, cómo hacer que los niños puedan disfrutar del espacio público, cómo afrontar la incorporación de los inmigrantes. Creo que ahí hay tres colectivos que tienen una importancia notable, de entre muchos, porque podríamos estar hablando de la población con rentas bajas, de otros colectivos que seguro que me dejo, a los que pido disculpas, pero no da tiempo, en el tiempo en el que disponemos no tenemos margen suficiente para abordarlos. Pero sí me gustaría aprovechar vuestra presencia aquí, pues un poco para que viéramos ese tipo de grupos y para que planteásemos también cómo hacer un Madrid más igualitario para los mayores, para los niños, para los inmigrantes. ¿Qué punto de vista tenéis en este tipo de cuestiones? Os doy la palabra, si queréis seguimos el mismo orden, primero Josenia y si queréis luego Mercedes, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, lo que decía, si algún participante quiere formular alguna cuestión, simplemente con pulsar el icono y a continuación, bueno, pues introducimos el debate de su pregunta, ¿de acuerdo? Doy la palabra entonces, en primer lugar, a Josenia. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, creo que no habrá debates más unánimes que este porque todo lo que ha dicho Mercedes es totalmente acorde a lo que pienso y la introducción que tú has hecho, Antonio, también. Y respecto a tu pregunta, yo te diría lo siguiente. Te diría que las mujeres somos como si dijéramos el pH del agua. Somos como, si tú metes un indicativo, somos.
Si tú ves, para saber si un agua es buena o es un agua que es tóxica, metes un papel y ves a ver qué sale. Bueno, pues para saber si una sociedad está más o menos bien o es una sociedad que no funciona, solo tienes que testar cómo funciona respecto al género femenino. Porque además somos transversales, quiero decir, hablas de inmigrantes, hablas de ancianos, hablas de niños, pero es que las mujeres son niñas, las mujeres son inmigrantes, las mujeres también son ancianas. Quiero decir que pasamos todos los filtros que nos quieras meter. Lo que no podemos es, a no ser que queramos transformar nuestro sexo, es cambiarlo. Si no queremos cambiarnos de sexo, podemos ser todo lo que nos has propuesto. Y siempre seguiremos siendo mujeres. Mujeres inmigrantes, niñas mujeres, ancianas. Con lo cual, si testamos cómo funcionamos, cómo la ciudad nos aplica, cómo nosotras participamos de esa ciudad, de alguna manera somos un indicativo de la salubridad de esa sociedad. ¿Qué te puedo decir? Va diciendo Mercedes lo del COVID, que yo no sé por qué lo tenemos que llamar en femenino. La verdad es que siempre como lo malo es femenino, supongo que sea por la pandemia. Según la RAE, pues es por la pandemia, sí. Ya, claro, pero como es un virus, yo prefiero que sea masculino. O sea, aquí cada uno, la mar o el mar. Yo me quedo con el virus y entonces realmente hemos visto cómo la violencia de género en circunstancias como esta es mucho peor. Porque ¿qué es lo que ocurre con una ciudad también que funciona bien? Pues que aunque tu vivienda no sea ninguna maravilla, pero como dice Mercedes, es tiempo de los barrios. Si tu barrio funcionaba bien, entonces tú, aunque tu casa no tuviera un buen soleamiento, porque fuera una casa interior, o no tuviese terraza, o fuese muy pequeña, todo eso de alguna manera lo podías suplir con ese espacio público que te dotaba tu barrio dentro de la ciudad. Si tu marido era un canalla y se portaba mal contigo, o tu novio, tenías momentos en los cuales te podías escapar y podías estar con tus amigas o dándote simplemente un paseo o evadiéndote un poco de la situación. En estos momentos, con esta crisis tan agudizada, solamente tienes tu confinamiento y tienes tu vivienda, con lo cual esa violencia de género todavía se agrava más y si tu vivienda no es de las mejores viviendas de tu barrio, pues no puedes disfrutar de esas ventajas que te podía ofrecer los espacios que tenían en esos barrios. No sé si he contestado a la pregunta y dejo que también Mercedes pueda participar de ella si quiere. Antes, yo que soy muy indisciplinada, Antonio, déjame que vaya por la vivienda, que es una de mis obsesiones. Ya sé que hablasteis de la vivienda con una persona que sabe muchísimo de vivienda en la anterior sesión, como es Beatriz Corredor, pero es que creo que en esta pandemia nos hemos comprendido todos, todos hemos interiorizado de una manera, para algunos muy dolorosa, de la importancia de la vivienda. Porque llevamos 50 días o más de 50 días, depende de cada uno cuando haya podido confinarse, viviendo en nuestros hogares en viviendas minúsculas, en muchas circunstancias. Yo siempre digo que hay una isla de infraviviendas en Madrid que está en el distrito de Villaverde, que Chema conoce perfectamente, que se llama la Colonia Experimental, que lleva años y años esperando a que la reconviertan en una colonia de viviendas. Y todos los días de esta pandemia me he acordado de cómo estarán mis vecinos de la Colonia Experimental llenos de humedades, con niños enfermos por esas humedades, con informes de Madrid Salud diciendo que ahí no se puede vivir, con viviendas que no cumplen ni siquiera las normas de habitabilidad del régimen franquista, que todos esos metidos ahí sin ventilación, con escasa luz natural, sin cumplir esas condiciones mínimas, pues hace absolutamente desigual la ciudad, completamente. Y vivir ahí con 2 o 3 niños en esos 38 metros cuadrados, pues lo convierte el confinamiento en un auténtico infierno. Y si ya eres mujer y convives con tu maltratador y duermes con tu enemigo, eso tiene que ser el peor castigo al que nos enfrentamos. Y eso es, de manera descarnada, la desigualdad de la ciudad traída a esta nueva realidad de la pandemia. ¿Cómo hacemos una ciudad para los niños? A mí me parece maravilloso el tema de los niños, porque también en esta pandemia yo creo que se ha visto, espero que la gente lo haya visto de manera muy gráfica. Los niños salen a jugar a trozos de caucho en la ciudad.
Son trozos de caucho que están vallados de madera y están en un corralito. Los niños juegan ahí, en las ciudades. Salen a sus áreas infantiles y los acorralamos probablemente para que los perros no entren, ¿no? Pero esos son los espacios de los niños. Los niños les tenemos que hacer caminos seguros al cole, porque todos vamos con los niños al cole porque no tienen un camino seguro al cole y vamos en nuestro vehículo particular porque no pueden ir en otro transporte, por ejemplo, mucho más sostenible como la bicicleta, o caminando, y además es un recorrido saludable, aparte de seguro. La ciudad no está pensada para los niños. Y las ciudades, los desarrollos nuevos están mucho menos pensados para los niños, porque en determinadas zonas de la ciudad, que ya han desaparecido los niños, como es el centro, con la gentrificación que decías antes, Antonio, es verdad que ahora, cuando nos han dejado a todos salir con nuestros hijos, se decía, la gente que vivía en el centro de Madrid decía, no hay niños, las calles están vacías, porque en el centro de Madrid ya hay turistas, ya no hay gente que vive, porque les hemos expulsado. Y entonces, si no hay gente que vive y la gente que se ha quedado a vivir o que ha podido sobrevivir son mayores, de los que hablaremos ahora, pues nos encontramos que es una ciudad donde los niños les hemos expulsado a determinadas zonas de la ciudad a jugar, como decía, en trozos de caucho rodeados y acotados por trozos de madera, y donde van a determinados equipamientos y a determinadas actividades extraescolares y tienen el recorrido de su casa al colegio, a la actividad y al área infantil, y no viven ni conviven en la ciudad porque la ciudad no está diseñada para ellos. La ciudad es otra cosa a la que ellos no tienen acceso. Los mayores, pues los mayores es un drama y ahora lo estamos viendo, porque son los principales objetos letales de esta pandemia y están encerrados en sus casas. Y hay muchísima mujer mayor que vive sola en su casa. Y de repente el ayuntamiento le ha quitado la ayuda a domicilio porque ha habido un tsunami auténtico y ha habido que acometer otras urgencias. Se ha quedado sin la ayuda a domicilio y muchas veces también es verdad que algunos mayores por miedo han querido no recibir esa ayuda. Han dejado de recibir esa llamada que recibían todos los días de teleasistencia, porque la necesidad ha hecho que se fueran a otras zonas y se encuentran en pisos, en muchas ocasiones, con mucha necesidad de rehabilitación, con mucha necesidad de accesibilidad, porque cuando nos vamos haciendo mayores nuestra capacidad de movilidad es mayor, y nos los hemos encontrado muchas veces, o los hemos reconocido por primera vez cuando hemos salido del balcón a las 8 a aplaudir a los sanitarios. Hemos visto que ahí vivía una mujer sola o un matrimonio solo que no podía ni siquiera bajar a comprar. Y es ahí cuando les hemos puesto cara y ojos y hemos visto que eran vecinos nuestros y que necesitaban ayuda. Y hemos visto por primera vez a gente necesitada porque los mayores es algo que no es cool, y como no es cool, pues no los tenemos presentes en la ciudad. Y luego los inmigrantes. A ver, yo por ideología considero que los inmigrantes son población de la ciudad en el momento en que pisan cualquier kilómetro de esta ciudad, pero es verdad que hay mucha gente, y lo estamos viviendo al hilo de esta pandemia, que entró que están fuera del sistema y ahora son los grandes perjudicados. Yo hace poco visité algo que pensé que no iba a visitar nunca porque consideraba más que eran unas vivencias de mis predecesores, que es el centro de refugiados de Villa de Vallecas, que por cierto, el centro de refugiados se va a Villa de Vallecas. No se va a otros distritos, sino cuando dicen, Madrid, hay que hacer un acto de generosidad. ¿Cuáles son los distritos que ceden parcelas para acoger a refugiados? Siempre el sur. Madrid, vamos a hacer 5 torres. ¿Dónde va? Al norte. Madrid, vamos a hacer una operación maravillosa de urbanismo moderno que se llama Madrid Nuevo Norte, que lleva 30 años sobre la mesa y todavía no se sabe. Pero bueno, ¿dónde va? Al norte. ¿Vamos a hacer un vertedero y una incineradora? Al sur. Entonces, volviendo a los inmigrantes, yo pensé que nunca iba a haber eso. Y eso es un centro de refugiados, que es un gueto, para poder acoger la luz de refugiados que estábamos teniendo en el último trimestre del año y en el primer mes de 2020, sobre todo gente inmigrante de Venezuela, de Colombia, que estaban saliendo por problemas políticos y problemas sociales de su país y han sido
acogidos de esa manera temporal, que como todos sabemos en estas cosas prefabricadas las soluciones temporales acaban convirtiéndose en permanentes, y hemos hecho un gueto. Y muchas veces la ciudad las hemos convertido en guetos, y en algunos distritos de la ciudad, como todos conocéis, hay determinados barrios que ya se han convertido en barrios étnicos. Algunos han generado una especie de moda, incluso de turismo, pero hay otros que se han convertido en zonas donde determinadas partes de la sociedad no entran y las consideran inseguros o zonas no visitables, ¿no? Vamos a decir así. Y es verdad que podemos decir que es verdad que los niños sí que nos gustan a todos, pero los ancianos son una parte de la vida que intentamos no ver porque es el final y no nos gusta a todos, y luego los inmigrantes es la cara, ¿no? La cara de la pobreza, generalmente, y la cara de la necesidad, y eso tampoco nos gusta verlo, porque consideramos que estamos criados, ¿no? en una sociedad que nos gusta más lo bonito y lo amable, y huimos de la dureza. Y la ciudad tiene caras muy duras, y una de ellas es esa. Muy bien, gracias, Mercedes. Coincido, vamos, absolutamente con lo que has planteado. Vamos, creo que es evidente, ¿no? La existencia de fuertes desigualdades dentro de la ciudad. Da igual del colectivo que hablemos e incluso de las áreas. Vamos, cualquiera que se dé un paseo, que comience en la Plaza de Castilla y que termine en Villaverde, observará como efectivamente Madrid es cualquier cosa menos homogénea, menos igualitaria. Entonces, en ese sentido, absolutamente de acuerdo. Me ha gustado también esa doble perspectiva que planteaba Josenia, ¿no? Del género, el género y la edad, el género y la inmigración, el género y la edad, ¿no? Que al final también está... Perdona, Antonio. Julio quiere intervenir, ¿no? Sí, quería decir algo. Efectivamente, ha sido muy interesante. Agradezco mucho las intervenciones tanto de las dos invitadas, Mercedes y Josenia, como de los asistentes que han intervenido. Creo que el tema es muy complejo. Efectivamente, según nos decía Alberto, el último interviniente, que creía que la movilidad... Claro, hemos tratado de la movilidad, hemos tratado del espacio público, hemos tratado de los niños en otras sesiones de la vivienda, en muchas ocasiones. Todos ellos son reflejo de la desigualdad que existe en la ciudad. La ciudad es heterogénea, debe ser heterogénea. La ciudad, si no es heterogénea, no es ciudad. Si no es diversa, no es ciudad. Pero cuando hablamos de la desigualdad, estamos hablando, como ya ha dicho, me parece, Mercedes y también Josenia, es la desigualdad en los derechos fundamentales, en el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no termina en la puerta de la vivienda, lo hemos dicho algunas veces, continúa en la ciudad. Y ese derecho, efectivamente, hay ciudadanos que tienen más derecho que otros. Por ejemplo, como decía Alberto, los coches tienen derecho al 70%, digo, los coches, los ciudadanos que van o que vamos en coche. Y los niños, como también se ha dicho, pues están recluidos en una especie de corralitos y no pueden andar libremente por la calle porque es muy peligroso, y no tenía por qué ser muy peligroso para ellos andar por la calle, como también habéis señalado en relación con las mujeres, y podríamos hablar de los ancianos, etc. Efectivamente, al final el espacio, José hablaba de la propiedad privada, el espacio lo que refleja son las diferencias de renta. O sea, las diferencias de renta se reflejan espacialmente en lo que se llama la segregación social del espacio. Y eso diríamos que son hechos y es algo propio del sistema. Lo que pasa es que los poderes públicos lo que deben hacer es precisamente tratar de garantizar una mínima calidad de vida, los derechos básicos a todos los ciudadanos por igual. Y cuando eso no está garantizado es cuando efectivamente las desigualdades se vuelven, bueno, en principio son injustas, y por otra parte, pues se vuelven en un foco de conflicto, como hemos dicho, y hacen insostenible la ciudad. Por eso mismo. Bueno, pues que era señalar que efectivamente el tema de la desigualdad, que parecería, en principio habéis empezado hablando de la desigualdad de género, que es un tema muy, muy importante y que es el que nos motivó a plantear esta sesión sobre la desigualdad, aunque de desigualdad
se habla en el momento que empiezas a tratar cualquier tema de la ciudad, inmediatamente aflora la realidad de que no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos en la ciudad. Nada, yo quería decir eso. No sé si queréis... No sé si alguno queréis intervenir. No, Si porque no, yo lo suscribo completamente. bueno, Julio sentando cátedra, como suele hacer No. habitualmente, ¿no? Pero efectivamente es difícil no estar de acuerdo con el planteamiento, ¿no? que ha formulado Yo- Julio. A mí, si me dejáis brevemente, es que creo que la sesión ha sido tan intensa en los planteamientos que hay un marco que, aunque lo habéis abordado, a mí me parece o por lo menos yo no tengo la percepción de que hayamos conseguido establecer que la posibilidad de igualar el territorio depende de lo público. Y depende de lo público en tanto en cuanto, como ha planteado hace un momento Julio, la dinámica que nos encontremos al salir de nuestra casa compense aquellas carencias que podamos tener dentro. Es decir, si queremos redistribuir mejor los recursos de la ciudad, tiene que ser a través de los espacios en los que pueda convivir todo el mundo. Porque efectivamente, como decía Josenia, Es que eso es. Entras en algunos portales en el barrio de Salamanca y te encuentras unas situaciones realmente dramáticas, pero la ventaja que tienen es que en cuanto salen se encuentran estructuras mucho más amables que les acogen mejor. Esa es la gran diferencia y ese yo creo que es el mecanismo con el que hay que reequilibrar la ciudad y el mecanismo que únicamente lo público tiene esa capacidad de redistribuir. Y precisamente ahí es donde yo creo que hay que hacer más hincapié si de verdad queremos una ciudad más igual. Porque no por tener más posibilidades económicas, si vives en Villaverde, vas a resolver los problemas según sales al portal de la calle, ni por muchas posibilidades que pongas a disposición de alguien que ha decidido recluirse en su casa en el barrio de Chamberí, pues va a resolver los problemas que tiene de disfrutar de la ciudad. Por tanto, creo que eso combina mucho con que si somos capaces de redistribuir y de identificar dónde están los problemas de esa descompensación en la ciudad, seguramente identificaremos que la mujer es lo que mejor identifica y el mejor termómetro para ser capaces de hacer esa redistribución. Perdonadme, pero... No, está claro. Es que es lo que hablábamos. Por eso esta situación del virus agrava lo que estabas tú diciendo que distensionaba. Cualquier persona de puertas para adentro, hay gente que prefiere vivir en una casa muy pequeña, en un barrio que le es más grato, que en un chalet adosado, en un barrio que no le gusta. O sea, y luego hay lo contrario, porque la diversidad es también lo que hablamos que es lo que hace una ciudad. Si una ciudad fuera exactamente igual y fuese homogénea, tanto en gustos como en tamaño de viviendas, como en anchos de calles, como en todo lo demás, perdería su complejidad. Y realmente una ciudad siempre es un lugar de oportunidades. Lo que hace falta es que ese lugar de oportunidades, que queramos o no queramos, no son iguales para todos. Tendremos que luchar para que los menos desfavorecidos puedan tener una mínima compensación de reequilibrio. Pero la ciudad siempre va a ser compleja, siempre va a ser diversa y nunca va a ser homogénea, porque entonces no sería una ciudad. Yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, pero probablemente no haya quedado claro, Chema. Sí, sin duda, la única manera de reequilibrar o de reequilibrar, de acabar con ese desequilibrio constante de la ciudad es una política pública de inversión, haciendo que los distritos que están más desfavorecidos
que eso no lo refuta nadie, tengan una capacidad a través de la inversión y de la política pública de acercarse cada vez más a aquellos distritos o a aquellas zonas de la ciudad que tienen otra serie de condiciones a lo largo de la creación de la ciudad y determinadas políticas. Yo creo que las políticas desde los ayuntamientos y de las comunidades autónomas generan ciudades que lógicamente son por naturaleza desiguales, pero hay determinadas políticas que hacen las ciudades no solamente desiguales, sino absolutamente desequilibradas y por tanto enloquecidas. Y eso se tiene que hacer siempre desde lo público y con una política de inversión. Yo siempre digo que igual que llevamos casi 30 años hablando de la Operación Chamartín del norte, deberíamos empezar a hablar de la Operación Chamartín del sureste, que la tenemos, que es la Operación Campamento. Y eso se hace con inversión pública, con un parque de vivienda público en alquiler, con equipamientos. Y lo sabes perfectamente, hay distritos que han tardado 30 años en poder abrir una biblioteca. Son distritos del sur, y como Villaverde, por ejemplo. Y eso se hace con políticas de inversión, en todo, en integración laboral, en equipamientos públicos, la mayor absentismo escolar está siendo en los distritos del sur. Son políticas sociales, políticas económicas y políticas urbanísticas sin ningún género de dudas, porque creo que además esta situación nos lo ha puesto todavía más en bandeja. Cada vez vamos a tener que hacer una ciudad mucho más multidisciplinar y no estos cajones estancos de que los urbanistas una cosa, los economistas otra. Creo que tenemos que empezar a trabajar desde una concepción amplia de cómo queremos diseñar esa ciudad desde todos sus. Bueno, me vais a perdonar como moderador, pues en este caso tener que dar por finalizado pues este debate que ha sido, yo creo que muy intenso, muy enriquecedor. Creo que se han puesto de manifiesto visiones distintas, complementarias, yo creo que entre todas ellas. Un poco por culminar de alguna manera, yo creo que en cualquier caso ha quedado patente la necesidad de poner en marcha políticas urbanas pues que introduzcan estas otras perspectivas de las que hemos estado hablando, que introduzcan la perspectiva del género, que tengan en cuenta a los niños, que tengan en cuenta a los inmigrantes, que tengan en cuenta a los ancianos, que en muchas ocasiones no se ha hecho. A mí cuando los alumnos me preguntan ¿y por qué no se ha hecho? Pues no sé qué decirles. O se ha intentado de manera errónea, o no sé, no acabo de ver muy bien por qué no se acaba de materializar ese tipo de intervenciones en la ciudad cuando parece evidente que hay que actuar, que las desigualdades existen, que las desigualdades están presentes. Un poco también lo que decía al principio, y con eso enlazo, que la desigualdad es una cosa de personas, tiene una perspectiva personal, e independientemente de donde uno viva, se puede ver enmarcado dentro de un fenómeno de la desigualdad, pero también es una cuestión de barrios, de áreas, de unidades, ¿de acuerdo? Esa doble perspectiva no podemos perderla de vista. Pero en cualquier caso, por terminar de una manera positiva esta sesión, nos gustaría pensar, ¿no?, que las políticas enfocadas directamente, que las políticas enfocadas directamente a hacer las ciudades más igualitarias van a ir ganando relevancia en los próximos años, ¿no? Me gustaría pensar y terminar en esa parte positiva, que vamos a avanzar, ¿no?, hacia conseguir una ciudad más igualitaria, desde todas las perspectivas posibles, ¿no? También del mismo modo, y nuevamente vuelvo a arrimar el ascua a mi sardina, me gustaría que esas políticas que se pusieran en marcha partieran de un conocimiento más profundo de un fenómeno tan complejo y tan diverso como acabamos de ver, que en muchas ocasiones no se conoce con la suficiente profundidad. Es difícil hablar de áreas o de barrios desfavorecidos o vulnerables, no en esta ciudad, en la mayor parte de las ciudades del mundo. Se conoce muy poco de estas perspectivas porque en muchas ocasiones hay poca facilidad para la obtención de información. Igual que ocurre con la vivienda, ocurre con este tipo de temas. Si no conocemos adecuadamente el fenómeno, difícilmente vamos a intervenir sobre él. Me parece, pero en cualquier caso sería necesario caminar, ¿no?, hacia una ciudad que en cualquier caso fuera más igualitaria, que era un poco el objetivo de la discusión, del debate, un poco en esta sesión. Bueno, agradecer por mi parte, en este caso a Mercedes y a Josenia, la participación, agradecer a la Casa Encendida, agradecer por supuesto a todos los asistentes. Le cedo la palabra a José María de la Riva, ¿de acuerdo?, que bueno, va a dar una serie de indicaciones también interesantes sobre el desarrollo de las sesiones. Por mi parte, poco más, que ha sido un placer y que muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Simplemente plantear que nos vamos a volver a ver
en este formato, por decirlo de alguna manera virtual, la siguiente sesión, que la tendremos el próximo jueves 14 de mayo, y que seguramente nunca hubiéramos imaginado que el título de la siguiente sesión nos situaría en una realidad como la actual, porque el título del siguiente, la propuesta que teníamos hecha para el curso, es El debate pendiente sobre el futuro de Madrid. Yo creo que nunca mejor oportunidad para poder ver, reflexionar y analizar qué es lo que está pasando en la ciudad en este momento en relación con el futuro que tenemos que prever para nuestra ciudad. Vamos a contar con dos ponentes de una talla importante, uno José Luis Infanzón, que ha dirigido durante mucho tiempo la posibilidad de cambiar el plan general del municipio de Madrid, que todavía sigue vigente, el de 1997, y Enrique Bardají, que es profesor de algunas universidades internacionales de arquitectura y además fue gerente de urbanismo de Madrid, con lo cual creo que vamos a estar el próximo día 14 de mayo en las mejores manos para hacer esas reflexiones, analizar cuál puede ser el futuro que le espera a nuestra ciudad y sobre todo eso va a contar necesariamente con la participación de toda la gente que nos ha seguido hoy, algunos más que se puedan incorporar, y ello lo podrán hacer a través de la página web de la Casa Encendida, a la que una vez más queremos agradecer esta oportunidad que nos brindan para seguir hablando de los conflictos que tiene esta ciudad y poder reflexionar en torno a ellos. Muchas gracias a todos.